¿Qué valor tiene el psicoanálisis hoy en día? ¿Todos deberíamos hacer terapia en algún momento de nuestras vidas? ¿Qué está pasando con los duelos en estos tiempos? ¿Por qué despierta tanto interés el asesino serial? ¿Por qué hay tantas series, cine? ¿Por qué se ha escrito tanto? De hecho, nuestro invitado se basó en eso para escribir su tesis doctoral. De todo eso estaremos hablando hoy con Jorge Bafico. Bienvenidas, bienvenidos. Sí, comienza la B. Y esta noche aquí en TV Ciudad, Lado B se convierte como una especie de consultorio. Siempre es un gusto recibir al psicoanalista, docente, escritor Jorge Bafico. ¿Qué dice Jorge? ¿Cómo andás? Gracias por la invitación. ¿Andás bien? Bien, bien, bien. ¿Me permitís esto de que sea como un Por consultorio? supuesto, por supuesto. No es que yo vaya a hacer terapia, sino que te voy a plantear temas del psicoanálisis. ¿Qué valor tiene el psicoanálisis hoy, por ejemplo, en la actualidad? Bueno, habría que plantear primero si separamos el psicoanálisis de lo que pueden ser otras terapias psicológicas. Si hablamos de las terapias psicológicas en esta época, son parte de la época. A diferencia de hace, me parece que 15, 20 años atrás, donde ir al psicólogo no se decía mucho, estaba hasta mal visto. Hoy es parte de nuestra vida cotidiana, parece. Es raro que alguien no vaya al psicólogo o no haya ido al psicólogo en algún momento de su vida, ¿no? Lo que el psicoanálisis sigue, hasta el día de hoy, integrando lo que es el malestar de la cultura, como decía Freud, donde en este tiempo del avance, digamos, de las ciencias, que por supuesto no las cuestiono, pero hay algo que empieza a aparecer que es la dificultad en poner arriba de la mesa la singularidad del sujeto, donde las personas de alguna manera empiezan a llamarse depresión, ansiedad, trastorno bipolar, trastorno del humor, trastorno de personalidad. Y eso lo que hace, me parece, en esta época es desdibujarnos un poquito de lo que realmente nos pasa a cada uno, ¿no? Ahora, esto que decías es tal cual, ¿no? O sea, antes costaba decir si uno iba al psicólogo. De hecho, no se decía. Hoy yo no digo que esté de moda, pero hay gente que te dice, no, yo voy, estoy terapiado, te dicen algunos, no sé cómo tomar eso. Sí, como que es una especie de certificado. Ahí está. Sí, porque creo que la cultura absorbió un poco todo eso, ¿no? Lo que en un principio era como un rechazo, ahora lo tomó y ahora está incluido hasta en las grandes empresas, ¿no? Donde se hacen cuestiones de terapias grupales o ejercicios grupales para mejorar el rendimiento de las personas, ¿no? Ajá. Ahora, ¿todos deberíamos hacer terapia? No, no. ¿No? No, eso es una gran pelea que tengo a ver, que es una posición, no quiere decir que sea la verdad absoluta, ¿no? Pero yo considero que si todo el mundo hace lo mismo es porque no funciona, o sea, perdió valor. Y además creo que en algunas personas, particularmente estructuras muy frágiles, hay que tener mucho cuidado, porque a veces la persona no solo que no mejora, sino que empeora. Hay algunas estructuras, como se decía antes, prepsicóticas, o pacientes que están como al borde de romperse psíquicamente, que a veces un tratamiento mal llevado, mal conducido, puede hacer que esas personas terminen delirando. Por ejemplo, a veces uno se las arregla con su síntoma, aunque se queje, y a veces es mejor que siga con el síntoma, quejándose, que lo vea realmente y eso lo lleve a un lugar que capaz que es peor. Por eso digo que siempre hay que evaluar si un paciente está en condiciones de ser paciente. Es interesante eso. ¿Y eso se puede evaluar en una primera sesión, por ejemplo? Eso se evalúa en lo que es para el psicoanálisis, estoy hablando, ¿no? Sí, claro. En lo que se llama entrevistas preliminares, donde hay uno un poco calibra, primero, de qué se trata ese sujeto, de qué estructura tiene. Eso Miller, Jacques Alain Miller lo llama evaluación clínica, no evaluación, evaluación clínica, que es que, bueno, ver dónde está situado y cuál es la problemática de ese sujeto y ver qué se puede hacer. Capaz que a veces algo breve ayuda a que ese sujeto mejore y siga con su vida adelante. Es como todo, yo digo lo mismo, ¿es necesario revisar un auto todo entero? Si el auto funciona. Capaz que sí, capaz que no. Capaz que lo empezamos a desarmar y después no lo podemos armar de vuelta. Y también pasa con los sujetos. Por eso digo, yo voy en contra de la corriente muchas veces que dice todo el mundo tiene que ir al psicólogo. Yo creo que no. Que si todo el mundo va al psicólogo es porque algo no está funcionando. Es interesante esa mirada. Y sabes que te escucho y pienso en tu libro Casos Locos y en una paciente que a vos te llega. Vos eras muy joven. Una paciente que te llega doble personalidad, que en la primera sesión te dice que se convierte en el diablo y en esa primera sesión intenta matarte con un paraguas. Sí, sí. Sí, es un caso, a mí me enseñó mucho, es un caso, digamos, que compartí con un gran psiquiatra que fue mi mentor, fue mi maestro, que se llamaba Dagoberto Pupo. Yo cuando fui joven vi casos muy raros, justamente porque trabajaba con él, que era un psiquiatra que venían a verlo los casos más raros que había, él los terminaba atendiendo, entonces muchos los vi yo.
y vi una chica muy joven, 16 años, que estaba acostumbrada a que los viernes la llevaran a una iglesia a hacerle unos exorcismos. Y ahí se convertía en una especie de diablo. Era todo un espectáculo muy fuerte. Y bueno, viene desde ese lado, yo muy joven, bastante más atropellado que ahora, me imagino, y yo quise meterme en el delirio de ella, preguntándole a ella si tenía posibilidad de hablar con el diablo, lo cual fue un error técnico muy grande. Por eso yo digo, hay que tener cuidado en esas cosas, ¿no? A lo cual ella, ¿qué hizo? Me devolvió lo mismo que hacían los exorcismos, que es toda una cuestión inconsciente, no es que ella lo hacía por gusto, ¿eh? Se convertía, se disociaba. Y bueno, ahí me encontré con el diablo, y ahí fue todo un tema, ¿no? Fue todo un tema. Fue todo un tema, sí. Me Pero enseñó mucho, me enseñó a no hablar, a tener cuidado cuando uno habla en la consulta. bueno, ahí estás tocando un tema importantísimo, el valor de las palabras. Uf. No, es como un arma, no sé si Bueno, vale la comparación en este caso, las ¿no? palabras matan. Por Las supuesto palabras que las matan. palabras matan. A ver, ¿cómo es eso? Las palabras te matan. Un comentario de... el dibujante Sí. argentino, dijo una cosa que me pareció maravillosa. Él cuenta y lo dibuja, hace un dibujito de que cuando él era niño, su padre era Caloi, Claro. él quería ser dibujante como el padre. Entonces dibujaba, chiquito, dibujaba. Y él se proyectaba hacia ahí hasta que tiene 15 años y le pregunta al padre. Le dice, papá, ¿cómo me ves vos en el futuro? Y el padre le dice, diseñador gráfico. Y él siente que muere en ese momento. Y hace un dibujito donde él siente que el padre lo apuñala, ¿no? Y él cae con el puñal clavado y dice, bueno. Y él al padre le dice, bueno, y él empieza a hacer diseño gráfico. Después se da cuenta que lo de él no es el diseño gráfico, es el dibujo, sigue. Y cuando ya su padre dibujaba en un diario, no me acuerdo si era Clarín o cuál, y él en La Nación, uno y otro, que eran las dos figuras principales, él le dice al padre, papá, ¿te acordás cuando me dijiste aquello? ¿Y sabés lo que le dijo el padre? No me acuerdo. ¿Qué quiere decir? No es solo la palabra, es cómo interpretemos esa palabra. Si el padre se lo dijo o no, ni siquiera lo importante. El problema y lo importante para mí es cómo él recibió esa palabra del padre o cómo él la interpretó. Entonces, claro que las palabras matan, hieren, lastiman, alojan, acompañan, curan. Por supuesto que sí, por supuesto que todo eso. Por eso hay que tener mucho cuidado con las palabras y sobre todo entender que este tiempo está huérfano de palabras. Esta época que vivimos, donde todo se diagnostica con un nombre y vos haces un test en el celular y te dicen lo que sos, lo que hay es una ausencia de palabra. Y entonces estamos viendo a pacientes que vienen, que tienen una ausencia de palabra, de narrativa, de contar lo que les pasa. Por eso a mí me preocupa esta época. ¿Eso lo estás viendo vos en consultorio? Muchísimo. ¿Que está costando verbalizar? Lo veo no solamente en el consultorio, lo veo en la facultad como docente, que a veces los estudiantes vienen angustiados, me presentan el parcial o el examen en blanco y me dicen, profesor, yo estudié, pero no pude escribir. No pude desarrollar la pregunta, porque son preguntas de desarrollo, no son verdadero o falso, ¿no? Porque tienen una dificultad en este tiempo de poder expresar una idea. Y te lo dicen con angustia. Y estudiaron, yo estoy convencido que sí estudiaron, no es un verso. Para qué desafío para el terapeuta eso, ¿no? Ya llegar a la persona, entender bueno, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Lo que pasa es que viene un paciente y te dice, tengo TLP. TLP es trastorno límite de la personalidad. Muy bien. Y a mí eso, ¿para qué me sirve? Pero el paciente ya viene presentado a ese lugar y como eso se termina el problema. Tengo TLP. Y el TLP es un diagnóstico que te puede arruinar tu vida. Porque en la jerga psiquiátrica y psicológica el TLP es un paciente muy difícil que tiene un pronóstico bastante terrible. Entonces, si el paciente ya se ubica desde ese lugar, nosotros lo que tenemos que hacer es sacarlo, desarmar todo ese diagnóstico que el paciente tiene en su cabeza, alojarlo para que pueda empezar a hablar de lo que realmente le pasa. Bueno, ¿por qué si tiene ataques de furia? ¿Por qué se enoja tanto? ¿Cuál es la causa de su enojo? ¿Por qué si sistemáticamente es un sujeto que fracasa en los momentos donde tendría que brillar? ¿Qué lo lleva a que fracase? ¿Qué de él lo empuja a ese lugar? Todo eso es con la palabra. Por eso es muy importante que me parece que el analista estos pacientes los tome, los logre alojar y los trate de llevar al dispositivo analítico, que es la creencia del inconsciente. Es que el tipo pueda entender que más allá de lo que dice, hay cosas que no sabe. Ahora, viste, vos lo sabés, te llegó, a mí también, la gente probablemente que nos está mirando también, esto de consultar a la inteligencia artificial, ¿no? Algunas cosas. Yo no digo que haya gente que haga terapia, pero sí plantea determinadas. ¿Hacen terapia? Sí. ¿Y cómo lo estás viendo eso vos? Yo tengo una posición también un poco particular con la IA, porque considero que es una herramienta interesante
si se sabe usar hasta dónde. A ver, lo que se ve y se observa, no lo digo yo, lo digo los especialistas en el asunto, dicen que lo que más se usa de la IA es lo emocional. O sea, la IA se convierte en una especie de ortopedia, de amigo, de secretario, de terapeuta, que vos consultás todo el tiempo. ¿Cómo escribo tal cosa a un WhatsApp? ¿Cómo puedo escribir a una persona para que no se enoje, para que no se moleste? ¿Cómo puedo responder a esto? Y empiezan a preguntarle, la IA a su vez se alimenta de lo que vos le vas diciendo y también establece un perfil, un algoritmo, y empieza a responder también en relación a lo que vos le decís. Es muy interesante lo que hace la IA. La IA maneja todo un sistema de información y de estadística tan brutal que por lo general en la parte de diagnóstico no se equivoca. Si vos le decís, tengo este problema, esto, te dice más o menos, te dice que bueno, que no puede afirmar esto, pero te da una idea más o menos certera de lo que pasa. Ahora, es hasta ahí la IA. Lo que la IA no resuelve, por suerte, y por lo menos por ahora, porque el día que lo resuelva vamos a pasar a ser robots, ¿no? Vamos a ser nosotros la IA, es que te dice, lo que no te dice es el verdadero conflicto que vos tenés. Es lo que los psicoanalistas hablan de la pulsión. Es aquella parte oscura que tenemos los sujetos que nos empujan hacia un lugar que no queremos. Eso la IA todavía no lo puede saber, no lo puede descifrar todavía, no sé. Capaz que en algún momento lo puede hacer. O sea, puede ser también una herramienta, o sea, aquella persona que utiliza la inteligencia artificial como el paso previo a después terminar consultando también a un terapeuta. De hecho, la IA te lo plantea. Sí, te sugiere te algunas dice, veces, ¿no? Sí. A ver, hay cosas que no podemos negar. O sea, vos tenés un celular y tenés la IA y seguramente le preguntes. Todos le han preguntado. En momentos de angustia, ¿por qué? Porque rápidamente tenés una respuesta. El gran problema que lo que pone arriba de la mesa la IA, me parece, es la ausencia del otro. ¿Qué es la ausencia del otro? El otro que antes nosotros necesitamos como referente, vos ibas y le hablabas a tu padre, a tu tío, a tu hermano, a tu primo, a un amigo, todo eso hoy no lo necesitas porque lo tenés acá en el bolsillo. Es lo que le pasa a los niños. Los niños hoy saben de todo y al mismo tiempo no saben de nada porque tienen toda la información que quieren, todo lo que desean, lo tienen en el bolsillo. ¿Y qué es lo que pasa en este tiempo? La falta de deseo. Es raro la falta de deseo, ¿no? En un tiempo donde está todo arriba de la mesa. Niños que no tienen pasión, niños que están deprimidos, adolescentes que no saben qué hacer de su vida, problemas en el amor a nivel de los vínculos, donde uno tiene todo en relación a conectarse con otra persona y al mismo tiempo se siente más vacío que nunca. Entonces, son significantes de la época que ya están instalados. Ajá, Quiero decir, la IA está instalada y hay que aceptarla como una realidad, no decir, saquemos la IA. No, ya está. Y cada vez va a ser peor. peor. Me estás entregando cosas muy interesantes, eso de falta del deseo, lo conecto con la crisis de las palabras y lo llevo a los vínculos y el amor. ¿Qué está pasando con el amor hoy? Problemas. Siempre el amor fue un problema, ¿no? Siempre. Pero Y fue motivo de consulta siempre. siempre. También, ¿no? Y lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Por suerte, el amor sigue siendo un problema porque quiere decir que se necesita de un otro. El día que no haya problemas en el amor es porque necesitamos al otro. Lo que sí en esta época se ve es una abundancia en los vínculos. Uno se puede conectar. Antes nosotros nos conectábamos con la gente que teníamos cerca de nuestro entorno, nuestra escuela, nuestro liceo, el gimnasio, yo qué sé. Hoy los chicos sus amigos son todos los colegios, todos los liceos, ¿no? Porque tienen la posibilidad. Uno se puede conectar con una cantidad de personas que en otro tiempo hubiera sido imposible a través de una aplicación de citas. Y hoy el sexo no es un problema. El sexo ya no es un problema. Hoy uno se conecta, puede tener relaciones, salir con una, con otra, sin ningún problema. Pero lo que se ve es la dificultad de implicarse en el vínculo con el otro. Eso se está viendo muchísimo. Entonces, el otro no se entrega del todo. Esto también es un fenómeno de la época. Entonces, el paciente no viene por problemas sexuales como venía en la época freudiana. Viene por problemas de vínculo real con el otro. Con una cosa que se sienta conectado de verdad. Porque hay una gran dificultad en este tiempo de eso. O sea, eso lleva incluso a que no tengamos vínculos sanos hoy, por esa falta de compromiso, si se quiere. Es que los vínculos en realidad nunca son muy sanos. Ajá. Porque siempre proyectamos cosas en el otro. Lo que sí me parece que ahora hay como significantes que antes no aparecían, conceptos. O sea, nosotros tenemos que pensar que los síntomas también pertenecen a una época y se alimentan de eso. Por ejemplo, hoy está lo que se llama el gosteo, ¿no? Yo tengo entendido que el gosteo es que vos desaparezcas de la escena sin rastro y sin importarte el otro. Hoy ese es un concepto que está instalado en el mundo y que también se utiliza en torno a eso, que capaz que hace 40 años era imposible de pensar. Hace, no sé, 100 años atrás, si tú me decías algo que a mí no me gustaba, yo te podía retar a duelo.
porque la palabra era importante y lo que vos dijeras de mí. Hoy uno puede decir una cosa y a los 5 minutos lo contrario y no pasa nada. Lo vemos en Argentina, con todo lo que está pasando a nivel político, como alguien que aparentemente tiene todas las pruebas, que ha robado y que ha hecho hechos de corrupción, al mismo tiempo dice, esto no pasó. Y esas dos verdades funcionan en el mismo eje. Es un mundo diferente, ni mejor ni peor, diferente. Ajá. ¿Las mujeres aman más que los hombres? Quien está posicionado en ese lugar, digamos, no en términos anatómicos, sino sexuales, ¿no? Femeninos, masculinos. Yo creo que la mujer tiene toda una explicación psicoanalítica que es un poco larga y capaz que pesada, pero yo creo que la mujer, lo femenino, digamos, ¿no? Se entrega de otra manera al hombre. El hombre tiene más miedo de perder. El hombre siempre cuenta sus conquistas, su dinero, siempre tiene miedo de perder algo. Si se va a separar, piensa en los pros y los contras. La mujer, no todas, pero muchas, cuando se enamoran están dispuestas a todo. Una mujer cuando ama está dispuesta a todo, quiere ser todo para el hombre. El hombre no siempre. Por eso que estás diciendo. Es una de las... Bueno, los psicoanalistas lo plantean al lado del goce fálico y el goce del otro. Son conceptos, pero digamos, la mujer maneja como una cuestión diferente al hombre, donde arremete, no le importa hacia dónde va. Es absolutamente puro y auténtico el amor de una mujer cuando está realmente enamorada de un hombre. Y cuando los dos quieren hacer terapia, ¿pasa de que la mujer busque a un varón como terapeuta y que el varón busque a una mujer? ¿Eso se da? No. Creo que son como modelos, a veces cambian, hacen con un hombre y después al tiempo van con una mujer. Tiene que ver también con sus vínculos más personales, a veces hay transferencias maternas, a veces hay transferencias paternas. He escuchado que las mujeres, es paradójico, a veces dice un hombre me da más confianza, lo dicen cuando eligen un ginecólogo a veces, ¿no? Una cosa que siempre me llamó la atención. Como que un hombre me puede conocer más, dicen, he escuchado eso. Pero no es que... No creo que estadísticamente tengamos claro el porcentaje. Vos sabés que he leído, porque me interesa bastante, he escuchado sobre los duelos, ¿no? Sí. Bueno, yo leí tu libro Historia de Elefantes, que es un libro que recomiendo, que es tremendo por todo lo que vos contás. Y a vos te pasó también una situación, ese libro encara, ¿no? Sí. Una tragedia que vos vivís. ¿A vos te pasa que en 3 meses sufrís la muerte de tu bebé recién nacido, de tu padre y de tu madre? En 3 meses se dan las 3. Sí. Primero tu padre, después el bebé, Sí. después tu madre, Sí. ¿no? Y claro, yo cuando leí el libro me encontré con eso, intenté incluso hasta hacer el ejercicio de ponerme en tu lugar y sé que es muy difícil de poder transmitir, ¿no? Todo lo que pasa a una persona en esa situación. Y acá me surgen varias preguntas. Primero, ¿vos cómo encaraste ese duelo? Si es posible superarlo o no. ¿Y cómo es convivir con el dolor también en una situación de esas características? El tema que en los duelos no solamente se muere el ser amado, la persona cercana a vos, tu padre, tu madre, todo lo que representaron, sino que se muere aquello que hacía lazo entre el objeto de amor y uno. No es solamente el objeto de amor que muere. Y lo que hay que acostumbrarse es a esa pérdida, más que a la persona. Algunos duelos también tienen que ver con la implicancia que uno tiene con el objeto de amor, ¿no? Lleva un tiempo, que dice Freud. Freud dice, bueno, la libido de ese objeto se mete para adentro y en ese primer tiempo del duelo uno está muy triste, muy abatido, no tiene energía porque está todo metido para adentro. Eso es normal. Pasa que a veces la psiquiatría de hoy dice, señor, usted más de 2 meses no puede estar deprimido, no puede estar así de duelo, tiene que medicarse. Yo creo que hay que darle tiempo al duelo. Pero también puede pasar que el sujeto a veces esté enquistado en ese duelo y eso se convierta en algo melancólico para el sujeto. Ahí ya es mucho más complejo, que el sujeto no pueda salir de esa situación de duelo. En el caso mío, yo tenía que seguir con mi vida adelante, no tenía otra, o sea, tenía que seguir trabajando, tenía que seguir tratando de sostener a mis hijos, a mi pareja, o sea, y a mí el duelo me llevó mucho tiempo, fue como en cuentagotas, porque además muere mi padre y al mes muere mi hijo y al mes muere mi madre. Entonces es como que uno no tiene la posibilidad por el poco tiempo y la urgencia de ir resolviendo. Entonces se van juntando los duelos. Yo tuve la posibilidad de escribir 2 libros, Tan cerca de brillar y Historia de Elefantes, que me ayudaron de alguna manera a metabolizar, más que a metabolizar, diría vomitar ese dolor. Pero yo creo que hasta el día de hoy estoy pagando las consecuencias. Estoy hablando que esto empezó en el
en el 2019, fin del 2019. Sí, hasta el día de hoy creo que ha sido un proceso muy largo. No es que tampoco uno esté deprimido, pero el dolor, el reacomodo interno, no es el reacomodo solo de uno, es de todo el entorno, porque todo el entorno también se le murió los abuelos, claro, el hermano. No es fácil, ¿no? Ahora, también tengo la sensación como que en estos tiempos es como que el mundo, la sociedad no te permite estar triste, ¿viste? Que no te permite estar o transitando un duelo o una depresión. Es como que tenés que estar bien. ¿Vos lo sentís de esa manera? No, es el mundo de hoy, es el mundo del empuje a la felicidad. Es el mundo donde está mal visto sufrir. Si bien es un mundo donde está habilitado a hablar de lo íntimo, de lo que te pasa, y hacerlo público, hay un pasaje de lo público, de lo íntimo en lo público, hay un rechazo al dolor. ¿Por qué? Porque tenemos que estar todo el tiempo bien en las redes, lo mostramos. Yo siempre digo que a mí me llama mucho la atención que los pacientes que yo tengo que veo más tristes y más deprimidos son los que mejor están en las redes. Los ves en las redes y siempre están muy contentos. ¿Por qué? Porque hay un mandato de la época que es que tenés que estar bien. Está todo bárbaro, hay que gozar. El mandato de hoy es a gozar todo el tiempo, ¿no? A ser uno, a que uno es lo más importante, a que el otro, bueno, pasa a ser algo secundario, al tener objetos de consumo que nos hacen importantes a la vista de los demás. Todo eso implica un gran desgaste, porque es imposible sostener eso. Entonces lo que vemos es cómo en un tiempo de mayor libertad, de mayor medicación, de mayores terapias, la gente está peor. ¿Cómo me lo explican? Porque es un mundo que es muy terrible en su planteamiento de felicidad al otro. Vos, un niño te dice que quiere tener plata cuando sea grande, que quiere ser millonario. Si el niño parte de esa base, ya te parte de la base del objeto, no el sujeto. No es que quiero ser algo, es quiero tener algo. Eso ya te da la pauta de un mundo donde le planteas una exigencia a ese niño terrible de soportar, porque ese niño seguramente no va a ser millonario. En esto de los duelos hablábamos de los duelos y las pérdidas familiares. Hay muchos duelos, están los duelos de separación, los duelos de pareja. Terribles a veces. Claro, sé que los duelos tienen distintas etapas que empiezan por la negación y después transitan por otros estados. ¿Cuántas veces escuchaste eso de que una pareja te dice, bueno, yo ya estaba haciendo el duelo antes de separarme, ¿no? ¿Cuánto hay de eso? Uf. Por lo general las mujeres, deciden, empiezan a procesar su separación hasta años antes. ¿Años? Sí, mucho tiempo. Le van dando vueltas, lo van avisando al entorno, se lo van avisando a la pareja muchas veces. Pero una vez que definen, bajan la cortina y el hombre nos quedamos mirando al techo, ¿qué pasó? Como en el gol de Uruguay del otro día, ¿no? ¿Qué pasó? Fue una cosa increíble. Bueno, esto es igual. Los hombres estamos un poco dormidos a veces, ¿no? ¿Estamos o somos dormidos? Somos. ¿Sí? La mujer advierte, yo creo que la mujer en ese sentido, y cuando baja la cortina la bajó. O sea que cuando la mujer baja la cortina, muchas veces cuando baja la cortina es que cuando dice que no, ya está, no hay vuelta atrás. Y ahí es donde el hombre quiere remar y ya es tarde. Pero las parejas se empiezan a romper mucho tiempo antes. Por pequeñas cosas, pequeños comentarios, pequeñas situaciones, que siempre es interpretable. Me dijo tal cosa y el otro no entiende. Pero yo no te dije eso, bueno, le dije, esas cosas que se generan, ¿no? Por eso es difícil sostener una pareja, sobre todo en esta época, que el paradigma es, hay que seguir adelante, no te compliques la vida. Ajá. Yo hablaba recién en la introducción de los asesinos seriales, ¿no? Tu tesis de doctorado está inspirado, te basaste en esto. Viste que acá hay como una especie, no sé si de contradicción, porque creo que la gran mayoría decimos, che, qué mal esto, pero despierta como cierto interés, por algo hay tantas series de televisión, tantas películas, tantos libros, tantas novelas, ¿no? ¿Dónde está tu interés allí? ¿Cómo fue encarar este tema? En realidad mi interés fue medio al azar. Yo tenía una columna en una radio, en Océano FM, y una vez hablé de un caso que me llamó mucho la atención, que era el carnicero de Rotterdam, que es un sujeto que quiere comer carne humana, porque era un delirante que decía que la carne humana lo hacía bajar de peso, tenía como esa cosa loca. Entonces, ¿qué hace? Él invita a un partener, a alguien, para ser ofrecido como carne. Se presentan más de 200 personas para hacer comidas y asesinadas por internet. Y él hace una especie de casting donde quedan 5 candidatos serios hasta que elige uno. Por supuesto, él hace firmar un papel donde el otro está advertido y consciente al otro en lo que va a hacer. Todo eso fue filmado. Lo termina asesinando y lo termina comiendo. Un año después, cuando se le está terminando esa carne, que tenía frisada y que tenía
parcelada para ir comiendo, ahí lo agarran. Y el gran problema en Alemania fue qué hacer, qué pena darle. ¿De qué se trataba esto? ¿De un suicidio consentido? ¿De un asesinato? Entonces se generó todo un debate. Cuando yo planteo ese caso que me interesó mucho, yo vi como un gran interés en la gente, esto que vos decís, ¿no? Como que la gente se interesaba mucho. Y ahí empecé a hacer toda una serie de asesinos en serie. Y me empezó a entusiasmar. Y bueno, yo había empezado el doctorado en Argentina, que lo hice en Argentina. Iba a ser una temática mucho más compleja, que era por qué algunos casos son reticentes a la medicación, que era para mí muy interesante, pero muy difícil de demostrar. Y dije, quizás por acá. Y ahí me enganché y entonces una de las cuestiones que es interesante es que el asesino en serie muestra lo que nosotros nos horroriza, pero no podemos dejar de mirar. Por eso son tan vistas las series de asesinos en serie, ¿no? Miramos siempre con el ojo abierto, con medio ojo, ¿no? O sea, nos tapamos hasta ahí. Porque lo decía Freud, decía, el neurótico sueña con lo que el perverso hace. O sea, nosotros podemos soñar estas cosas espantosas que después nos dan con mucho pudor, pero también las soñamos o hasta las fantaseamos. Voy a matar a le voy a hacer no sé cuándo, ¿no? Y me parece que lo que hace el asesino en serie es finalmente hacer eso que nosotros a veces soñamos y fantaseamos, aunque lo censuramos, ¿no? ¿Y se puede recuperar o se puede tratar un asesino en serie? ¿No? El asesino en serie, según el estudio que yo hice, que me basé en muchos asesinos en serie, hay como dos grandes modelos. Por un lado es psicosis y por el otro lado es perversión. ¿Qué quiere decir eso? Algunos asesinos en serie deliraban, eran hablados. Por ejemplo, el hijo de Sam, los perros le hablaban, los perros le indicaban cuando tenían que matar a alguien. Hay un caso muy interesante en Argentina en la década del 80 que Carlos Busquet hizo un libro que se llama Magnetizado, que es muy interesante, que cuesta la historia de un adolescente que mataba a taxistas siempre de la misma manera. Nunca fue muy conocido ese caso, ahora se está filmando una película. Y este muchacho en el cuerpo sentía que era el momento y que ese era el taxi. O sea, pasaban varios taxis, pero él decía, es ese. Su cuerpo le decía, había algo delirante. Entonces, tenemos ese modelo de psicosis y tenemos el otro modelo que es mucho más complejo para mí, que es cuando son perversos. Ajá. O sea, cuando saben, no son hablados ni deliran, tienen muy claro, pero hay una cosa interna, pulsional, que los empuja no solo a matar, sino a torturar, a sodomizar, a varias cosas más, que ahí son lo que los criminólogos llaman el asesino organizado, que por lo general no deja huella, no deja rastro, es muy difícil de capturar, ¿no? Bueno, esto de las series y de las películas, vos sabés que yo y de las novelas, los libros, hace un tiempo leí este libro de Dexter, que de hecho hay una serie de televisión, querido Dexter, que está inspirada, basada en este libro, en esta novela, ¿no? Creo que vos la viste, vos sabés de quién hablo, pero para aquellos que no, lo cuento rápidamente. Es un asesino de asesinos. O sea, es una persona que va a buscar asesinos en serie que están sueltos, que no fueron capturados por la policía y los termina matando. Entonces se da como una situación muy extraña para el televidente que, entre comillas, vos terminas hinchando por este asesino, porque supuestamente es el asesino bueno que va a matar a los malos. No deja de ser un asesino. Es una situación muy particular. Pero hay algo que a mí me interesa en este libro, que lo trabaja muy bien el autor, en la serie se ve, y es que trabaja el concepto del pasajero oscuro. Porque este asesino bueno dice, bueno, yo convivo con un pasajero oscuro que es el que me lleva a tomar estas decisiones. Entonces yo te pregunto, ¿todos tenemos un pasajero oscuro? Por supuesto. Por supuesto. El tema es el pasajero que tengamos. Ojalá que no nos toque tan oscuro. Todos tenemos una cuestión oscura en nosotros, que lo manifestamos en pequeñas acciones, que puede ser un sueño, como decía hace un rato, uno puede soñar cosas terribles, uno puede fantasear cosas terribles, uno puede hacer cosas terribles, no necesariamente ser un asesino en serie. El tema es dominar eso, ¿no? Controlar eso. Ahora, me parece que Dexter lo que lleva esto a un límite, que es su explicación de lo que le pasa. Porque Dexter, que es un asesino en serie organizado, meticuloso, muy riguroso en su procedimiento, él tiene todo un protocolo, que es el protocolo que le da el padre adoptivo, que era policía, donde le dice lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Él dice, mi pulsión por matar
la forma que lo controlo es con el protocolo. ¿A quién puedo matar? A gente que merezca ser asesinada. ¿Quiénes? Los asesinos que la policía no puede capturar o no puede inculpar. Entonces el tipo genera todo un sistema que no deja de ser delirante. Dexter es un psicótico que tiene todo un protocolo que le permite funcionar. Cuando él mata a una persona que sale del protocolo, se equivoca, como nos puede pasar a todos, y mata a uno que en realidad no tendría que haber matado, él se enloquece. Empieza a alucinar con el padre muerto, empieza a aparecer el Harry, el famoso padrastro, donde le habla, entonces el tipo alucina todo el tiempo. Ahí se genera algo muy interesante, que es que en algunos asesinos en serie que parecen perversos, como es Dexter, en realidad son psicóticos. Porque es un personaje que en el día es un padre de familia, es un tipo normal, de noche cambia. Le aparece esa cuestión oscura que es lo delirante en él, ¿no? Que es lo delirante en él. Hablabas de los sueños, no podemos controlar lo que soñamos, ¿no? No. Digo, porque a veces hay cuestionamientos, cuando uno cuenta, che, soñé tal cosa. No. Por suerte, digamos, el sueño nos permite. A ver, es uno de las vías de acceso al inconsciente, decía Freud, ¿no? Al inconsciente que en este tiempo está tan bastardeado, ¿no? Donde hoy todo es medible, cuantificable, se le pone un nombrecito. Y me parece que por suerte el inconsciente sigue dando muestras de vida, ¿no? Una es el sueño, otra es el chiste, otra es el lapsus, que uno quiera decir una cosa y dice otra, o mandar un mensaje a quien no debe, todas esas cosas que pasan a veces, que hablan también de nuestros deseos, que están capturados en un lugar diferente de la palabra consciente, ¿no? Es interesante eso y lo conecto con el autoboicot. Nos autoboicoteamos. Hay gente que se especializa en eso. ¿Cómo es eso? A ver. Bueno, ahí está justamente el pasajero oscuro. El pasajero oscuro, ¿qué es? Es el inconsciente, es aquello que es inmanejable, es que vos, no sé, te prepares para una entrevista para ir a la BBC y te equivoques en la hora. Y vayas 2 horas después de la entrevista y te pierdas la posibilidad de tu vida. ¿Y qué te pasó? Y me equivoqué. ¿Pero cómo te equivocaste? Bueno, es un autoboicot. ¿Por qué lo hiciste? Bueno, lo bueno es que uno pueda desarrollar por qué tuvo ese acto fallido tan grande. Cuando se le iba la vida en eso y se olvida de ir, o le pasa algo, o se enferma. Bueno, eso es muy común en los sujetos. Trastrabillar todo el tiempo, ¿no? Meter la pata, hacer cosas que no corresponden, sin querer. Yo siempre cuento un ejemplo que me pasó de niño, que me llamó mucho, y ahí conocí el inconsciente con 8 años, ¿no? Yo era un niño, muchos años atrás, y aparecían las revistas Playboy envueltas en un celofán negro. Eran un objeto de mirada, un niño sabía que algo había ahí, no sabía bien, pero indudablemente generaba algo. Entonces voy al kiosco a comprar un caramelo, no me acuerdo qué fue, y veo la revista ahí, y le digo a la persona que atendía, deme una Playboy. Y la mujer se empezó a reír y a mí me vino una vergüenza descomunal, me salí corriendo, súper avergonzado, y ahí descubrí lo que es el inconsciente, que uno iba a decir, quiero comprar un caramelo y pide algo que estaba mirando y que le generaba cierto deseo. Ajá, hablaste de lapsus, hablaste de chiste. ¿Cómo es lo del chiste? Y el chiste, uno en el chiste puede decir las cosas más terribles y las dice en chiste. Pasa ahí como... Pasa la como, tiré ¿no? como un chiste y si Claro, pasa, digamos. Pasa. El chiste tiene como una conexión con el inconsciente y lo bueno que el chiste no... Dice Miller, Jacques Miller, que es un psicoanalista muy famoso, vivo, contemporáneo, para mí el más importante en este tiempo, dice que la interpretación en el análisis tiene que ser como un chiste, no se explica. El chiste para que funcione no se explica, se siente, o sea, se capta, no hay explicación. Y a veces los chistes más bobos son los más graciosos, ¿no? Bueno, tienen ese efecto. Cumplen ese objetivo. Tengo que hacer una pausa de hidratación, ya que estamos en el Mundial. Volvemos al consultorio y seguimos conversando. Sí, claro, ¿Te parece? claro que sí. Los espero, hay más la voy aquí en la pantalla de televisión. Seguimos adelante aquí en el consultorio del lado B con el psicoanalista, docente y escritor Jorge Bafico, hablando de consultorio, ¿no? ¿Cuántas veces te preguntaron o escuchaste decir, che, capaz que el terapeuta no me da el alta porque, bueno, quiere seguir estirando la terapia un poco más, está pensando en el bolsillo? Sí, a veces pasa. ¿Pasa eso? Yo creo que a veces pasa, sí.
Y bueno, es uno de los personajes oscuros en algunas personas que les gusta mucho el dinero y por qué no, y capaz que retienen un poco al paciente, porque también no deja de ser un ingreso el paciente económico, ¿no? No puedo asegurarlo, pero me imagino que a veces un paciente puede sentir que ya terminó y que también el terapeuta no le da la posibilidad de salida. También pasa que es el propio paciente que tiene que plantear que se quiere ir. A veces no lo plantea y culpa al terapeuta, ¿no? Ajá. A veces pasa que el terapeuta quizás lo retiene, sí, 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 lo he escuchado eso. Ajá, o sea que puede llegar a pasar eso. Sí, sí, creo que sí, sí, sí. Ujú. ¿Y hay un tiempo considerable de terapia? Yo sé que depende de cada uno de los casos, obviamente, ¿no? De cada paciente. Yo creo que el análisis, no sé la terapia porque la terapia es más amplia y Entiendo. yo me considero más psicoanalista, me considero psicoanalista y no terapeuta, pero yo me imagino que uno tiene que terminar cuando se sienta mejor, cuando pueda lidiar con su vida, no tiene que ser eterno, porque también entiendo que si una persona está 30 años, a no ser algunas estructuras, alguna psicosis, algunas estructuras muy frágiles que necesitan como tener a su analista mucho tiempo, donde no hay un fin, hay en algunos pacientes donde no hay un fin de análisis. Creo que 20, 30 años es como mucho porque también se desvirtúa un poco la relación. Date cuenta que si estás con alguien 20 años de tratamiento, pasaron tantas cosas en tu vida que quizás la relación más fuerte y más cercana que tenés es con tu terapeuta. Ujú. Bueno, ahí tocas un punto clave que justo te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué pasa con ese vínculo y esa relación paciente, ¿no? Terapeuta, en la que el paciente entiende que su terapeuta es prácticamente Dios, que todo lo que le dice es así, que incluso no hay cuestionamiento, que toma todo lo que le dice el profesional? ¿Qué pasa con eso? Y es un problema. A mí cuando dicen, mi psicólogo dice tal cosa, Que es muy común que es eso, muy ¿no? común, yo siempre digo, ¿vos qué pensás? O sea, tu psicólogo piensa, pero ¿vos qué pensás? Ahora, si la transferencia se instala en una transferencia de un grado de saber tan impresionante y tan alto, donde es el otro que sabe lo que nos pasa, es un problema. Siempre pasa un poco de idealización, pero hay que tratar de ir como sacando eso, porque si no, el otro nos pasa a determinar en lo que tenemos y en lo que no, en nuestras respuestas, ¿no? Ujú. Ahora, esto que te voy a preguntar también lo escuchaste muchas veces, probablemente la gente también. Hay personas que te dicen, no, yo no quiero hacer psicoanálisis, porque no quiero ir a revisar mi vínculo con mis padres cuando yo era niño, de todo lo que me pasó. No quiero ir un montón de años atrás, quiero estar ahora parado en el presente. ¿Qué respondes a eso? Es un mito, y te agradezco mucho la pregunta porque es un mito. Primero, el psicoanálisis, por lo menos el de orientación lacaniana, que es el que yo hago, no es que vos venís y te dicen, háblame de tu infancia, eso es mentira. Ahora, cuando uno habla, y seguramente toca temas del pasado, eso seguro, pero en cualquier terapia. A mí me pasó algo muy interesante. Es muy difícil porque ahora hay todo un tema que se llama la evidencia empírica. Y he tenido no altercado, pero alguna querella, digamos. Porque dicen, no, porque ahora lo que importa es la evidencia empírica y es lo único que mide. Bueno, ¿cómo se mide que un paciente mejore? ¿Cómo se mide? ¿Cuáles son los parámetros? Para mí el parámetro mayor es el propio paciente, que dé testimonio de ello. Estaba así, ahora estoy así. A mí me pasó una experiencia muy interesante. Una vez hubo un accidente en un avión, hace un tiempo, y muchas personas quedaron con un estrés postraumático. En principio vamos a llamarlo así. O sea, una dificultad a propósito de un accidente. Entonces la empresa aseguradora tuvo que intervenir y ofrecer ayuda psicológica a mucha gente al mismo tiempo. Entonces, la aseguradora lo que hizo fue derivó a muchos terapeutas de diferentes corrientes. Entonces vos tenías una cuestión muy interesante ahí. Tenías el mismo acontecimiento traumático en 200 personas que lo veían 200 terapeutas diferentes, de diferentes corrientes. Entonces, ahí podrías calcular algo. A mí lo que me dijeron fue que el psicoanálisis fue lo que fue más efectivo y menos tiempo llevó. A diferencia de algunas otras terapias que argumentan y debaten sobre eso que son mucho más cortas que el psicoanálisis. Ajá. Eso fue un dato de la realidad. Yo no estoy tomando partido. Digo simplemente, lo que me plantearon fue, qué increíble, esta terapia, no voy a dar los nombres, ¿no? Esta, que dicen que funcionan breve, pedían 6 meses. Y el psicoanálisis llevó 5 sesiones.
datos de la realidad. A diferencia de lo que podían pensar muchos de A antemano, diferencia, ¿no? por eso digo, hay tratamientos que dicen que son cortos y duran años, y hay psicoanálisis que parecen que son largos y demoran menos tiempo. Hay como rivalidad entre las corrientes, porque yo he escuchado a algunos otros terapeutas que a veces no te hablan muy bien de otras, ¿viste? No, yo he escuchado muchas críticas contra el psicoanálisis, Claro. por lo general, porque me imagino que el psicoanálisis tiene más de 100 años, sigue funcionando, y eso es importante. Creo que hay como cierta animosidad a veces contra el psicoanálisis, lo he visto también en lo académico, pero bueno, el psicoanálisis sigue existiendo. Y si yo estoy hoy hablando acá en este programa, es porque de alguna forma sigue teniendo cierta validez, si no, no estaría acá. Ahora, Jorge, vos sabés que nosotros los periodistas, a mí en mi caso que entrevisto todo el tiempo, todos los días, sobre todo en las entrevistas políticas, yo puedo estar entrevistando y hablando con un político en este programa 40, 45 minutos, y esa charla de 45 minutos yo probablemente saque una, dos cosas, lo que es un titular después, una o dos frases de todos esos 45 minutos. Te lo llevo a una terapia, al consultorio, con un paciente. El paciente te puede estar hablando 40 minutos, 50, y vos probablemente como profesional le sacás una palabra o dos que te va marcando como un perfil. ¿Hay algo de eso? ¿El resto es anecdótico, digamos? Exactamente como lo relataste, pareces lacaniano. Pareces un psicoanalista lacaniano. Es eso. A ver, ¿qué va a hacer un paciente? Va a hablar. Va a hablar de lo que se le ocurre hablar, en principio, y por lo general lo que se le ocurre hablar no deja de ser anecdótico y lo que le pasó en el día anterior, en la semana. Todo eso, dentro de 2 meses ya no tiene valor, ¿no? Lo que te pasa hoy es hoy medio importante, dentro de 2 meses. Bueno. Pero ¿qué hace el analista? Extrae palabras, situaciones, frases que empiezan a ser serie. Entonces, por ejemplo, el paciente puede decir, no, porque fui, perdí plata, ¿no? Después viene y dice, no, y nada, y tuve que perder una posibilidad que tenía. Perder. Ahí le devolvés. ¿Cómo es eso que siempre pierde? Entonces lo sacás de lo anecdótico y él dice, nunca lo había pensado, ¿sabés qué esto de perder? Y ahí te lo trae una anécdota. Cuando era adolescente, mi padre me dijo, vos vas a ser un perdedor toda tu vida. Le cortás la sesión. Para que se vaya pensando. Pasaron 10 minutos, no importa, no es un tema de tiempo. Y él empieza a ordenar su vida en relación a ese recuerdo que tuvo de su padre y cómo esa frase lo fue marcando en su vida y cómo él ha hecho todo lo posible para ser un perdedor. Reducción, eso se llama reducción de significantes. Eso es lo que hace el psicoanálisis. El valor de la palabra y del tiempo, por lo que entiendo también. El tiempo es fundamental. El tiempo para el psicoanálisis lacaniano es absolutamente relativo y es el tiempo del inconsciente. No hay sesiones de 40 minutos. Las sesiones son variables, pueden durar media hora, 10 minutos, 40 minutos por ejemplo no duran, pero duran poco porque se busca un impacto. O sea, el impacto puede estar en que vos me digas una palabra, yo te corto y te llevo para tu casa a pensar. Y te quedas dando vueltas y viene y dice la otra y me dices, ¿sabes que me quedé pensando en esto? Y toda mi vida fue así. Y el tipo entiende que es una revelación de algo que está arriba de la mesa, porque no es raro. Sin embargo, lo escucha de una forma, porque hay un tercero que se lo puede decir, que le genera como una conmoción y empieza a ordenar su vida y a partir de eso empieza a cambiar en algunas cosas. Nos dejaste pensando, como siempre. Siempre es muy interesante, Jorge, recibirte, charlar, sobre todo escucharte también. La seguimos otro día, ¿te parece? Cuando bueno, quieras. vos estás acá también con los compañeros de Ciudad Viva también todas las semanas. Un gusto, como siempre, recibirte. Muchas Gracias por la Muchas visita. gracias a vos por el respeto, como siempre. Hasta la próxima. Nos vamos. Volvemos el lunes a las 20. Que pasen bien. Chao.